buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Sigue en picada la venta de combustibles. El gremio de las estaciones de gasolina reveló que marzo fue un mal mes para la comercialización de estos combustibles. Hay alta preocupación por la situación financiera de cientos de distribuidores minoristas. Nos acompaña José Alberto Arias, vocero del sector, para analizar el tema. Se agudiza la incertidumbre en el sector salud. El proyecto de reforma a la salud se hundió en el Congreso. El gobierno intervino hoy la nueva EPS, la más grande del país, y esta medida se suma a la intervención de la EPS Sanitas. Hay una enorme turbulencia en el panorama de la salud. Les tengo reacciones. Comenzó el pago de dividendos en Ecopetrol. La petrolera consignó hoy a la cuenta de miles de accionistas, grandes y pequeños, la primera cuota del dividendo anunciado. Les contamos cuánto fue, cuánto pagarán las restantes sumas de dinero y cuántas personas y accionistas mayoritarios se beneficiarán. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de una preocupante situación en las estaciones de combustible y tiene que ver con la caída en la venta que hay en estos distribuidores minoristas. Doctor José Alberto Arias, vocero de Fendipetróleo. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches, Henry. Un saludo para usted y para todos los televidentes y seguidores de Signo Pesos. Muchas gracias, doctor. El más reciente reporte tiene que ver con las ventas en marzo. ¿Cómo les fue en marzo? ¿Qué tanto cayeron las ventas de combustibles? Bueno, esa fue una situación duramente para el sector de la distribución minorista. Caímos un 10.82%. Se dejaron de vender alrededor de 21.800.000 galones correspondientes a este mes de marzo frente al mismo periodo del año inmediatamente anterior. Una cifra bastante preocupante para el sector de la distribución minorista, que se suma a los 3 meses de este año, de enero, febrero y marzo, en los cuales hemos tenido unos descensos en las ventas de 42.502.000 galones de gasolina en todo el territorio colombiano. ¿Y esa caída de las ventas de combustible, doctor, se han registrado solamente en lo que va corrido de este año o venimos desde el año pasado registrando esa preocupante situación? Venimos 10 meses consecutivos, de manera consecutiva hemos tenido descensos en las ventas de combustible. Recordemos, Henry, que el año pasado tuvimos una merma en la venta de combustibles a través de nuestras estaciones de servicio en todo el país de aproximadamente 51 millones de galones de gasolina. Y este año, reitero, llevamos ya 42.502.000 galones que se han dejado de vender. Estos son unos datos supremamente preocupantes. Cuando sumamos las ventas del año pasado o lo dejado de vender el año pasado y lo de este año, estamos hablando de una reducción de por lo menos 1.288 billones de pesos que han dejado de circular en la economía de nuestro país. La razón exclusiva, doctor, para esta situación tiene que ver con el encarecimiento que ha venido teniendo el precio de la gasolina desde el año pasado o antepasado cuando empezaron estas olas de alzas mensuales, ¿o hay otras razones también que agravan, digamos, el problema? No, el precio de la gasolina, sin duda, el alto precio ha incidido en esta reducción en las ventas de combustibles desde octubre del año 2022 que arrancó esta política fiscal de mediano plazo para equiparar el precio de la gasolina de nuestro país a los precios internacionales. Entonces es básicamente producto de eso. Recordemos, Enrique, hoy tenemos una gasolina que está por encima de los 15.500 pesos en promedio en todo el territorio colombiano, cuando en octubre de 2022 teníamos una gasolina de 9.366 pesos. O sea, hemos tenido un incremento de alrededor del 62% frente a este precio que teníamos hace ya casi 2 años. Por lo que ustedes han percibido, doctor, digamos, en las costumbres, en los hábitos de consumo de los conductores y propietarios de vehículos, es que la gente está dejando de usar el carro algunos días a la semana, es que se pasaron a motos, se pasaron muchos, digamos, a patinetas eléctricas, por ejemplo. ¿Dónde puede estar, digamos, como la explicación ya práctica de esa reducción en el consumo de combustibles? No, el fenómeno es por los altos precios de los combustibles.
Indudablemente el poder adquisitivo de los colombianos es muy bajo y esto ha hecho de que la gente haga una restricción obligatoria en el uso de los vehículos, incluso de las motos. Recordemos que las motos representan casi el 40% del consumo en las estaciones de servicio de gasolina y esto también se ha visto afectado duramente. Es producto, Henry, de los altos precios que tiene la gasolina en nuestro país. Eh, yo creo que lo hemos visto también en el tema digamos, de la compra de vehículos, la reducción que se ha tenido también y la caída de los últimos meses que ha tenido la compra de vehículos, incluso de motos en el país. O sea que esto es un tema económico que se está presentando, es una recesión que hay en el territorio colombiano, una incertidumbre que se está presentando frente a todas las políticas del gobierno y naturalmente que aquí hay que buscar algunos frentes, cómo reactivar la economía de nuestro país, porque si hay un termómetro importante, doctor Henry, es que la gasolina mide la economía de nuestro país y los descensos que hemos tenido pues demuestran claramente que la economía no va bien. Bueno, no faltará quien diga que desde el punto de vista ambiental estrictamente, pues qué bueno que se está consumiendo menos hidrocarburos porque ya sabemos que los combustibles fósiles son altamente contaminantes. Pero desde el punto de vista estrictamente económico y social, ¿qué efectos, qué impacto está causando propiamente en las miles de estaciones de combustible que hay en el país? No, la insostenibilidad se está volviendo dramática para las estaciones de servicio. Es que en lo corrido de este año, reitero, son más de 677.000 millones de pesos que han dejado de circular en todas las regiones. Y esto para el sector de la distribución minorista pues representa en su solo margen de comercialización alrededor de 44.000 millones de pesos que han dejado de entrar a las estaciones de servicio y esto pues obviamente está afectando la sostenibilidad de las estaciones. ¿Por qué, Henry? Porque pues nosotros tenemos unos costos fijos. La inmensa mayoría de las 6.200 estaciones de servicio que hay en el territorio nacional tienen unos costos, son formalmente legalizadas todas las plazas de trabajo que se tienen, se cumplen con las prestaciones legales y sociales, pues obviamente esto ha minado obviamente la rentabilidad de las estaciones de servicio y más adelante podríamos ver algunas afectaciones en materia de generación de empleo. Así que la situación no es dramática en el sentido muy claro de la palabra, pero sí es preocupante para el sector de la distribución minorista y obviamente para todos los sectores transversales que utilizan nuestro energético. ¿Cuántas estaciones distribuidoras hay en todo el país, doctor? Y no sé si sean todas las que han sufrido estas afectaciones o eventualmente las más pequeñitas, las de, digamos, zonas alejadas del país. No, miren, la afectación es general para todos los departamentos inclusive. Nosotros hemos hecho todo el análisis, inclusive estos datos que nosotros estamos reportando son del SICON, del Sistema de Información de la Cadena de Combustibles del Ministerio de Minas. Son datos oficiales en los cuales vemos por ciudades, por departamentos, vemos la situación y es generalizado. O sea que esta afectación es para todas las 6.200 estaciones de servicio que hay registradas hoy en el sistema de información de la cadena de combustibles. Una afectación bastante fuerte, reitero, y en la cual nosotros nuevamente llamamos al gobierno nacional, sobre todo a 3 entidades, para que pongan los ojos sobre el sector de la distribución minorista. Uno es al Ministerio de Minas para que revisemos el reglamento técnico que se está implementando en las estaciones de servicio. Dos, a la Superintendencia de Industria y Comercio para que busque la sostenibilidad a través de la suficiencia financiera de las estaciones de servicio, a través de un precio piso que lo hemos venido pidiendo hace mucho tiempo. Y esto se logra, obviamente, tratando de acabar con la competencia destructiva que hay en todo el territorio nacional. Y el último es a la Comisión de Regulación de Energía y Gas para que actualice la remuneración, el margen minorista, que desde abril del año pasado no hemos vuelto a tener reuniones con la CREC, donde veníamos haciendo un estudio muy claro de ajuste a esta remuneración del margen minorista. Pues doctor Arias, muchísimas gracias. Entendible entonces las explicaciones y ojalá el gobierno tenga en cuenta estas preocupaciones y consideraciones que usted ha expuesto. Gracias por estar en Signo Pesos.
A usted, Henry, un saludo para usted y para todos los colombianos. El doctor José Alberto Arias, presidente de Fendi Petróleo, y una situación que seguramente se puede agravar una vez empiece el desmonte de los subsidios a la CPM, que también está pendiente. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere, ¿qué tantos colombianos han bajado el consumo de licor? Ya nos vemos. Gracias por continuar en Signo Pesos. Y hay una tormenta en el sector de la salud. Para comenzar, el gobierno sufrió hoy su más grande derrota en el Congreso tras el hundimiento de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado. Este era el proyecto bandera del gobierno del presidente Gustavo Petro. Vamos primero con algunas reacciones a este fracaso del Ejecutivo. La decisión que el día de hoy adoptó la Comisión Séptima del Senado con el archivo del proyecto de reforma a la salud, recoge las voces de tantos actores que durante el último año insistimos en la inconveniencia de este proyecto para el sistema de salud, para los usuarios y en general para la operación cotidiana del sistema. Tenemos como país y como actores una gran responsabilidad y una oportunidad gigante para convertir este debate de los últimos meses en una gran mesa de diálogo alrededor de los retos y oportunidades que tiene el sistema, para buscar en conjunto entre todos los actores cuáles son esas modificaciones y ajustes que requiere nuestro sistema de salud y que nos van a permitir fortalecer lo que se ha construido durante los últimos 30 años. La Comisión Séptima del Senado de la República se ha pronunciado. Se ha pronunciado con rigor y se ha pronunciado expresando lo que la ciudadanía está reclamando, que ese proyecto de reforma a la salud no pueda ser aprobado en el Congreso de la República, no se convierta en ley de la República. Es un proyecto que tiene serias deficiencias constitucionales. Es un proyecto que entre una, otra y suma de iniciativas y de proposiciones es o era un Frankenstein en materia de salud. Es un proyecto que iba en contravía de mejorar el sistema de salud. Y la incertidumbre en el sector de la salud se agrava tras la intervención esta tarde de la nueva EPS, la más grande del país, que tiene 11 millones de usuarios aproximadamente, que ahora quedan en manos de un agente administrador designado por la Superintendencia de Salud. Y esto se suma a la intervención de Sanitas, la segunda EPS más grande que fue intervenida desde ayer. Conocimos la resolución que a lo largo de 19 páginas revela las causales que justifican esta intervención de Sanitas. Más temprano estuve revisando esa resolución y les preparé este resumen. La resolución comienza diciendo que la intervención de Sanitas es para administración, es decir, por ahora no hay intención de que vaya a haber una liquidación. Claro que se advierte que la toma de posesión tiene como fin determinar si la entidad debe ser objeto de liquidación, si es posible colocarla en condiciones de desarrollar adecuadamente su objeto social o si se pueden lograr otras operaciones que permitan lograr mejores condiciones para los afiliados y sus acreedores. Entre las causales hay de todo como en botica, iniciando por temas financieros, señalando que respecto del indicador de régimen de inversiones de las reservas técnicas, la entidad no cumple desde el cierre de la vigencia de 2020 hasta el 2023. También habla de quejas de los usuarios. Con corte a enero de 2024, EPS Sanitas presenta una tasa de reclamaciones en salud de 26.07% y que solo en enero se registraron 15.070 reclamaciones. Y hay un error en la resolución que ha sido muy criticado. En este párrafo donde dice que la nueva EPS, ojo, no dice la EPS Sanitas, sino la nueva EPS, cumplió con el 57.6% de los estándares de habilitación y de permanencia y registró 17 hallazgos. También se explica que la superintendencia delegada recomendó el pasado lunes intervenir a Sanitas debido al estado actual de la EPS y del riesgo en la prestación de los servicios de salud con oportunidad y calidad para sus usuarios. Advierten también en la Superintendencia de Salud que la prestación efectiva de los servicios y tecnologías en salud muestran solo un 25% de cumplimiento y la red de prestadores de salud muestran un 0% de cumplimiento. Aquí es llamativo que hablen de un cumplimiento
aumento de 0% en los servicios de la red de Sanitas. No se sabe si eventualmente sea otro error del texto. Por si fuera poco, en otros apartes se indica que hay un cumplimiento de 40% en la política de contratación y de pagos, que las deudas con las IPS sumaban 2.04 billones de pesos al cierre del año pasado, que las reclamaciones en esa EPS superan ampliamente el promedio nacional, que hay deficiencias críticas en asignación de citas y atención de tratamientos y finalmente que hay un evidente incumplimiento del capital mínimo requerido para funcionar. Una preocupante situación definitivamente en el sector de la salud que seguramente seguirá siendo la noticia a lo largo de toda esta semana, con un carácter no solamente social, sino también, por supuesto, económico. Y siguiendo con más temas de la economía, a esta hora llega don Víctor Grosso, quien nos trae noticias sobre Ecopetrol. Don Víctor, ¿de qué se trata? Buenas tardes. Henry, buenas noches a todos los televidentes, sobre todo aquellos que son accionistas de Ecopetrol, porque hay buenas noticias para ellos. Recuerde, Henry, que antes de empezar la semana pasada, ese viernes anterior, se realizó una asamblea donde cambiaron la junta directiva y nos concentramos en eso, pero allí también se aprobó la política de distribución de utilidades de Ecopetrol para este año, y es decir, la plata que recibirán todos ellos, los accionistas minoritarios, en dividendos. Hoy se hace el primer pago, la consignación de la primera cuota del dividendo correspondiente para este año. Así que todos los accionistas minoritarios de Ecopetrol están recibiendo hoy 156 pesos por cada acción antes de las comisiones de las respectivas firmas de bolsa. Un ejemplo, si una persona todavía tiene un paquete de 1.000 acciones de Ecopetrol, pues estaría recibiendo hoy 156.000 pesos aproximadamente. Allí se aprobó en ese viernes, Henry, la distribución de dividendos en dos cuotas iguales. Es decir, todo el año recibirán 312 pesos por acción, hoy 156. Y los 156 pesos pendientes, todos los accionistas minoritarios los recibirán el próximo 26 de junio. Y esta es una noticia, Henry, que beneficia a aproximadamente 256.000 colombianos que hoy son accionistas minoritarios de Ecopetrol. Todos estaban esperando precisamente esa plática. Don Víctor, muchas gracias por estas informaciones tan importantes. Muchas gracias, Henry. Y antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. El consumo de alcohol está bajando en nuestro país, aunque también en otros países de nuestra región latinoamericana. Solo en Colombia, 25% de personas aseguran haberle bajado a la cantidad de licor que beben. La mayoría dicen que lo han reducido por motivos de salud. El reporte es de la compañía Bain & Company. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.